inicio de esta nueva materia, veremos el centro de su temática a manera de introducción y responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cómo puede ser posible que la presencia de Dios sea algo muy bueno, pero a la vez algo peligroso? ¿Cómo puede apuntar esta realidad presente en el libro de Levítico a la promesa de la redención? Y finalmente, ¿cómo podemos ver en medio de esta tensión de que la presencia de Dios sea muy buena, pero también peligrosa? ¿Cómo podemos ver en medio de esa tensión la pertinencia de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del sustituto? Pues mis hermanos, es necesario acercarse al Señor en los términos que Él ha establecido. Y es de vital importancia que el pueblo de Dios, recién fundado, recién salido de Egipto de la esclavitud, entienda la importancia de acercarse a ese Dios en los términos que Él ha dicho, porque de hacerlo de una manera contraria o diferente sería tan peligroso que hasta la misma muerte les acontecería. Porque al Dios que se están acercando es el Dios santo de Israel. Por esa razón, esa palabra santo, santidad, pureza, limpieza, inmundo, impuro, son términos importantísimos en el libro de Levítico. Y por eso es importante que lo tengamos en cuenta y pues que tengamos un norte entrando en materia. La introducción entonces del libro, mis hermanos. ¿Cómo partimos nosotros? Nosotros comenzamos desde Génesis hablando de cómo el hombre está en la presencia de Dios. El hombre, al ser creado, está en el jardín del Edén, está en la presencia de Dios. Pero lamentablemente el hombre peca. El hombre lastimosamente desobedece a Dios. Y esa desobediencia tiene una consecuencia de muchas, ¿no? Que podemos leer en Génesis 3 lo que Dios le dice a Eva, lo que le dice a Adán, lo que le dice a la serpiente. Pero una de las primeras consecuencias que ellos reciben es que son echados fuera del jardín del Edén. Y de ahí en adelante, no solo Adán y Eva, sino toda la descendencia humana nacerá por naturaleza lejos de la presencia de Dios. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y yo quiero conectar precisamente ese texto, esta realidad que nos afecta a todos los seres humanos, de ahí en adelante por el pecado original, por el pecado heredado, por el pecado de ese momento puntual, cómo nos afecta a toda la raza humana esta situación. ¿Por qué? Porque nacimos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Nacemos lejos de Dios. Por naturaleza no somos hijos de Dios, sino por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás, le decía el apóstol Pablo a los efesios luego de haberse convertido. Y yo quisiera unir este pasaje, quisiera unir esta realidad en la que se encuentra toda la raza humana con la realidad inmediata con la que terminamos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo lo terminamos con un Moisés muy obediente haciendo todo lo que debía hacer, pero desciende la presencia de Dios en el tabernáculo y Moisés no puede entrar, mostrándonos el final del libro de Éxodo una realidad puntual. Los seres humanos no nos podemos acercar a Dios por nuestro propio esfuerzo o por nuestra cuenta. Debe haber un sustituto. Y quiero unir precisamente este cuadro que están viendo a la derecha de la pantalla. Adán y Eva saliendo del jardín del Edén, que es el sinónimo de decir de salir de la presencia de Dios. Y atrás dos querubines, custodiando la entrada del jardín del Edén para que nadie más, escúchenme bien esto tan categórico, custodiando la entrada del jardín del Edén para que nadie más pueda volver a entrar a la presencia de Dios de manera directa. La única forma de poder volver a entrar a la presencia de Dios
estando destituidos de su gloria, será solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente fue la última clase que vimos la semana anterior con el velo. ¿Qué tenía el velo en su estética? Tenía dos querubines que protegían, que custodiaban la entrada al lugar santísimo. Ya tenemos que dejar dicho que al tabernáculo no podía entrar todo el mundo. Solo algunos sacerdotes podían entrar al lugar santo por sorteo, por el orden que había establecido el Señor de que se presentaran para el servicio del lugar santo. El cambio de los panes, el quemar el incienso, el alimentar de aceite la lámpara, el candelabro de oro. Pero solo el sumo sacerdote, y hoy lo vamos a explicar muy bien cuándo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo representaba la plenitud de la presencia de Dios. La plenitud de la presencia de Dios custodiado por un velo que tenía dos querubines. Pero también el arca del pacto, supuestamente ella representaba la presencia de Dios y sobre ella estaba el propiciatorio que también tenía dos querubines. Pues mis hermanos, todo esto está conectado con lo que pasó en Jardín del Edén. En Jardín del Edén quedó claro, el hombre quedó fuera de la presencia de Dios y no puede volver por sí mismo a la presencia de Dios porque dos querubines custodian la entrada nuevamente a la presencia. Si nosotros como creyentes podemos volver a entrar a la presencia de Dios, es porque Jesús, a través del velo de su carne, rasgó ese velo que no nos permitía entrar y nos deja un camino abierto a la presencia de Dios. Esto suena muy bonito, mis hermanos. Esto suena muy bonito. Suena espectacular, es una realidad. Pero nosotros estamos viendo de manera cronológica, estos eventos que ya los vemos consumados en la presencia de en la obra, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de la teología bíblica es que con el paso de cada uno de los libros que estamos estudiando, podamos ver cómo el Señor revela estas verdades. Estamos hablando de un pueblo que acaba de ser formado, un pueblo de que, a pesar de que Dios, escúchenme bien, ha echado fuera al hombre del jardín del Edén, a pesar de que le ha dicho, usted no puede habitar en pecado en mi presencia, el Señor en su buena voluntad, en su misericordia, en su gracia, llama a un hombre para formar un pueblo. Y de ese pueblo levantar una nación, de esa familia pequeña levantar un pueblo que se convertirá en una gran nación. Y Dios quiere relacionarse con los seres humanos. Ahora, a través, escúchenme bien, de esa familia que va a levantar de Abraham, el Señor le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién? A todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Él no solamente va a levantar de Abraham un pueblo, una nación, sino que a través de esa nación Él va a volver, escúchenme bien, a restaurar su presencia a todas las naciones de la tierra. Pero todavía no hemos llegado en esta revelación progresiva a que el Señor bendiga a todas las naciones de la tierra, porque eso sucederá solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Él hasta ahora está estableciendo el pacto de gracia. Parte se lo mostró a Adán con la promesa del protoevangelio, parte se lo mostró a Noé al decirle que no iba a destruir a la raza humana, porque de la raza humana vendría el hombre de la promesa. Parte se la dio a Abraham diciéndole, es necesario que andes delante de mí y seas perfecto. Pero también le había dicho y le había prometido que iba a levantar un pueblo, una nación de él. Y luego nos damos cuenta el pacto que hace con Moisés. Y con Moisés le da una ley a ese pueblo recién formado. Estamos hablando que ya no son 70 y pico de personas que entraron a Egipto, sino que salieron casi 1 millón de gentes de Egipto. Pero este pueblo necesita aprender. En eso fue que quedamos en Éxodo. Este pueblo necesita aprender. Este pueblo necesita entender y conocer a su Dios.
¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, por mucho tiempo hemos sido cristianos y hasta que nos acercamos a las escrituras, yo llevaba 20, bueno, ¿cuántos llevaba? Ya como 16 años, 17 años de cristiano, cuando por fin tengo contacto, como debe ser, con las escrituras y empiezo a tener una fe bíblica. Esto es una vergüenza. ¿Cómo uno puede vivir 16, 17 años siguiendo a un Dios que uno no conoce? Y bueno, gloria a Dios, de 7, 8 años para acá, ya la cosa ha cambiado mucho. Ya ha sido una tremenda bendición. Pero entonces, eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Han sido conformados como nación, han sido conformados como pueblo. A ese pueblo se le ha dado una ley y se le ha dado un sistema sacrificial. Pero es de ellos, una cosa es que el Señor establezca todo esto, una cosa es que el tabernáculo haya quedado ya completo, hecho. Así fue como terminamos Éxodo. Quedó el tabernáculo completo, como el Señor lo había dicho, lo construyó Moisés juntamente con sus ayudantes. También se establece un sacerdocio puntual, muy bien. Pero tenía que entrar ahora Moisés a enseñar cómo relacionarse el pueblo con ese Dios santo. Porque el pueblo ni siquiera entiende todavía el concepto de lo que significa que Dios es santo, de la santidad de Dios. Y no solamente del atributo de la santidad, sino de todos los atributos de Dios. Ellos tienen que empezar a conocer al Dios vivo. Y no hay otra forma de hacerlo que siguiendo la Escritura, que conociendo la Escritura. Entonces, la misma presencia de Dios viene a morar en medio del pueblo. Así termina el libro de Éxodo. Se construye el tabernáculo y la presencia de Dios desciende. Pero ¿cuál es la situación? Nadie puede entrar, porque no hay ser humano que vea al Dios vivo y viva. Porque sucede algo, mis hermanos. Esa nube del tabernáculo que representa la presencia de Dios es tan intensa que el hombre no se puede acercar a ella, porque el hombre podría morir. Eso es lo tremendo. Y nosotros vamos a darnos cuenta en libros como los de Levítico y aún en historias de Números más adelante, vamos a poder ver cómo personas que pretendieron acercarse, no solo en tiempos de Moisés, sino en otros tiempos, personas que pretendieron acercarse a la presencia de Dios como se les pegó la regalada gana, como a ellos les pareció. Ese dicho que se ha puesto tan de moda es que yo sigo a Dios a mi manera. Eso puede que te funcione en muchas otras esferas de tu vida, pero en la consagración a Dios, eso no aplica, eso no aplica. Si tú eres quien determina la forma de acercarte a Dios, tu Dios es un ídolo. Escúchame bien esto. He escuchado algo interesante el martes en clase. Uno de los estudiantes de la licenciatura decía que había leído de un libro que si una persona toma la iniciativa de buscar a Dios y si realmente es iniciativa suya, no de Dios, sino de él, si él toma la iniciativa de buscar a Dios, ese Dios es un ídolo. Porque siempre que el Dios verdadero ha querido que alguien lo busque, él primero ha actuado en esa persona para que esa persona lo busque. Pues de igual forma, si tú eres quien determina la forma en que te acercas a Dios y Dios permite eso, tu Dios no es el Dios verdadero. Tu Dios es un ídolo que tú formaste en tu corazón porque tú determinas las condiciones en que te acercas a Él. Ese no es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos es soberano y Él ha determinado la forma en que nos acercamos a Él. De eso se trata el libro de Levítico, la forma en que nos acercamos a Él y una patente, un patente grito de que nos muestra Dios nuestra condición pecaminosa y que por nosotros mismos no nos podemos presentar delante de la presencia de Dios. Pues, mis hermanos, lastimosamente vamos a ver muchos ejemplos, no solo en los 5 libros de la ley, sino vamos a ver también en Samuel, vamos a ver más adelante en el libro de Reyes, de Crónicas, vamos a ver cómo todas las personas que se quisieron acercar a su manera a Dios no salieron bien librados. Entre ellos, mis hermanos, precisamente
vamos a ver el caso de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, dos sacerdotes, hijos de Aarón, al cual se le prohíbe llorar por ellos, luego de que mueren calcinados, quemados, porque presentaron incienso extraño delante del Señor, porque no sirvieron a Dios como el Señor le había dicho al sacerdocio. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo puede la presencia de Dios ser buena y a la vez ser tan peligrosa para la gente? Porque mis hermanos, la presencia de Dios es la mejor bendición que puede tener alguien. Pero nosotros también debemos entender una cosa, y es que si nos acercamos de manera incorrecta a Dios, Él también es fuego consumido. Y Él, como pasó en el tiempo de Nadab y Abiú, alguien podría decir, no, pero esto fue un incidente aislado. ¿Incidente aislado, mis hermanos? La santidad de Dios es algo que nos lo debemos tomar nosotros muy en serio. El libro de Isaías, en el capítulo 6, nos deja ver esto, mis hermanos. Isaías está triste porque ha muerto el rey, un buen rey que tenía Israel, y él tiene una visión. Y en esa visión ve a Dios. Haciendo un estudio profundo del pasaje, nos vamos a dar cuenta que de quien se habla ahí es de la segunda persona de la Trinidad. Y lo tremendo del asunto es que Isaías es el hombre más santo que hay en ese momento en el pueblo. Un hombre que se ha tomado en serio dedicar una vida a Dios. Pero cuando él se presenta delante de la presencia de Dios, él se denomina a sí mismo como un hombre inmundo de labios que habita en medio de un pueblo y de una gente inmunda. Isaías, que había sido puesto como el que hablaba en nombre de Dios al pueblo, imagínense la labor que tenía Isaías, ser el profeta del pueblo, y él se sentía de labios inmundos, porque él no habla de corazón inmundo, sino habla de labios inmundos, por su labor, o sea, soy indigno de hacer lo que el Señor me está mandando a hacer. Ahora, en esa visión de Isaías 6, es donde Dios dice, ¿quién irá en nombre de nosotros y a quién enviaremos? Y es donde dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de ser enviado a dar esa bendita palabra de Dios al pueblo, él se siente de labios inmundos. Porque mis hermanos, esa es la primera reacción que naturalmente va a tener una persona si en verdad está siendo tocado por Dios. Una persona que está siendo de verdad trabajada en su corazón por Dios, lo primero que va a entender es que es un pecador. Al punto de que en la visión, un ángel, un querubín, toma, es que no, creo que es un ángel, toma del fuego unas brasas y con ese tizón se lo ponen los labios a Isaías para purificarle. Imagínense este cuadro tan tremendo. Yo con esta cita solamente quiero como retratar un poco cuál es la magnitud de la santidad del Señor. Otra historia interesante de la santidad de Dios es precisamente el mismo Moisés, y esto lo vamos a ver en Deuteronomio. Vamos a ver en Deuteronomio cómo el mismo Moisés se presenta delante de Dios, y luego de estar en la presencia de Dios 40 días, él desciende y su rostro le resplandece. Y ese resplandecer del rostro de Moisés es impresionante porque él debe cubrirse, porque impacta al pueblo. Y lo interesante de esto es que ese reflejo del rostro de Moisés, solo es esa luz más bien del rostro de Moisés, solo es un reflejo leve. Podemos decir, es una sombra de la sustancia. Es un leve reflejo de la santidad de Dios. Imagínense si nosotros vemos de plano la presencia de Dios, la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Es como si nos acercáramos al sol, tanto que el sol, que es un astro que es tan necesario para la vida en nuestro planeta, a través del sol es que reverdece nuestro planeta, pero sería como estar al frente del sol demasiado cerca. Algo que es una tremenda bendición de lejitos,
se convertirá en algo mortal de cerca, nos quemaría, nos deshacería. Eso es lo que pasa con la presencia de Dios. Hay lastimosamente personas que no se la tomaron en serio. No tomaron en serio el hecho de que Dios es un Dios santo. Lo que Dios quiere formar en el pueblo precisamente es temor y reverencia para acercarse a Él. Este pueblo está muy leudado, 400 años viviendo en Egipto, imagínense. Imagínense cuán leudado podía estar, cuán contaminado podía estar en las creencias que tenían los egipcios. Y yo les aseguro que hizo un buen trabajo Abraham, Isaac y Jacob, tratando de enseñarles su fe a los demás. Ellos tenían en su corazón las tablas de la ley y tal vez no cayeron en idolatría y no cayeron en muchas cosas, pero les faltaba mucho para conocer a Dios, porque la única forma de conocerlo era a través de su ley escrita, que el Señor hablara aún a Moisés y a todos los que iba a traer luego, posterior a él, y que cada uno de ellos trajera un mensaje que robusteciera la palabra, la escritura, y pudiésemos entender un poco más a Dios. Bueno, el principio de esto es la ley que Dios le entrega a Moisés, donde el Señor quiere que el pueblo de Israel sea un pueblo diferente a las naciones de la tierra. Y entre eso diferente es que sea un pueblo temeroso de Dios y reverente. Porque lo que caracterizaba en ese momento a todo el pueblo, a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra es precisamente su irreverencia y buscar a Dios a su manera. Dios le dijo a Abraham, volvamos a Abraham, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Por qué era tan importante lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel? Porque a partir de Israel es que las naciones iban a ser bendecidas a través del sustituto que se levantaría de Israel. Serían benditas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es el objetivo, mis hermanos? ¿Cuál es la meta final? La meta final es que la humanidad, que se salven de la humanidad, esa humanidad salva, vuelva a habitar en la presencia de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a términos y nos llenamos la boca diciendo términos como glorificación, que es lo que estamos esperando y estamos aguardando con la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la glorificación? Además de que la muerte desaparece, el pecado desaparece y la muerte que fue vencida en la cruz desaparecerá. Ya no va a haber muerte ni pecado. Lo tremendo es que todos los seres humanos salvos habitarán en la presencia de Dios de manera eterna. Eso es el objetivo. Ese es el logro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y todo para la gloria de Dios. Pero estamos viendo a futuro y estamos viendo ahora todo el camino que se recorre para que se cumpla eso. Mis hermanos, eso era imposible que se diera si no se formaba al pueblo de Dios en estos principios. Y un principio grandísimo: si vas a seguir a Dios, tómatelo en serio. Ese es el gran mensaje. Levítico explica cómo un pueblo corrupto puede habitar en la presencia de Dios. Cómo un pueblo corrupto puede habitar en la presencia de Dios. Ahora, para lograr tal finalidad, porque eso suena sencillo, ¿no? No dice que el pueblo habite en la presencia de Dios. No, sencillísimo. No. Levítico va a presentar tres soluciones. Tres soluciones que a su vez van a ser sombra de la promesa cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Aún no vamos a ir allá. Aún no vamos a ver esa sombra en nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente les voy a mencionar la estructura misma del libro para que entendamos la pertinencia que tiene precisamente Levítico. Bueno, Levítico nos va a presentar la solución para que un pueblo corrupto pueda habitar en la presencia de Dios. Tiene que suceder algo bueno, y nos va a presentar una serie de rituales, nos va a presentar el sacerdocio y nos va a presentar todos los ritos de purificación a los que se necesitaba someter el pueblo para poder entrar en la presencia de Dios. Los rituales hacen parte de muchos sacrificios de animales y de algunas fiestas. El sacerdocio nos habla de esa facción
de la tribu de Leví, que iban a servir al Señor, iban a ser los mediadores entre el pueblo y Dios. Y también toda esa serie de ritos de purificación para poder presentarse ritual o ceremonialmente limpios delante de Dios y no contaminados. Entonces, si vamos a hablar de todos los capítulos de Levítico, se habla de estas tres soluciones. Ahora, el libro de Levítico tiene una serie de capítulos, desde el capítulo 1 al capítulo 27. Y estos capítulos, mis hermanos, están a la vez, podemos, si queremos ver la estructura general, pillarnos la estructura general, nos vamos a dar cuenta que están distribuidas estas tres soluciones en esos capítulos. Ahora, desde el 1 hasta el 15 y del 18 al 27 se hablan de estas tres soluciones: rituales, sacerdocio y la purificación. Todo lo que habla de la pureza del pueblo. Esto es interesante. Y todos estos temas rodean los capítulos 16 y 17 que nos hablan de un evento importantísimo al interior del pueblo. Pero todo esto apunta a que el pueblo pueda estar en la presencia de Dios a pesar de ser corrupto. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a hablar que del capítulo 1 al 7 y del 23 al 27 se habla de los ritos. Del 8 al 10 y del 21 al 22 se va a hablar del sacerdocio. Y del capítulo 11 al 15, como del 18 al 20, se va a hablar de toda la purificación a la que tenía que ser sometido el pueblo para poderse presentar ritualmente puro, ceremonialmente limpio, delante de la presencia de Dios. Ese es el libro de Levítico, mis hermanos. Ese es el libro de Levítico. Ahora, hablemos un poco de los rituales. Hablemos un poco de los rituales. Del capítulo 1 al capítulo 7 se nos va a hablar, mis hermanos, de los sacrificios de animales. Se nos va a hablar de toda la serie de sacrificios de animales que se realizaban, mis hermanos. Ahora, vamos a darnos cuenta que hay sacrificios que son de acción de gracias, como la ofrenda de grano, como la ofrenda de paz. Pero también nos vamos a dar cuenta que habían sacrificios, habían rituales que son sacrificios de animales, ya no como acción de gracia, no como adoración, sino como una señal de arrepentimiento, de convicción de pecado. Entonces es la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, es interesantísimo, mis hermanos, que al final del libro, nuevamente, tanto al principio como al final, nuevamente, de los capítulos 23 al 27, se vuelve a hablar de estos rituales. Pero ya no se habla de los sacrificios, sino que en estos 4 capítulos se va a hablar de las fiestas que tiene Israel, las cuales celebrará momentos específicos que dieron forma a su fe y en los cuales conocieron alguna faceta de Dios y que los llevó a darle gloria a Él. Estas fiestas son importantísimas, mis hermanos. Se habla de 7 fiestas de Israel, se habla de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta o la celebración de los tabernáculos. Cosa que veremos en otras clases de manera puntual. No creería que vamos a poder ver una clase por fiesta. Yo creo que veremos solo una clase donde hablemos de todas las fiestas. Y también veremos una clase donde hablaremos de todas las clases de sacrificio. No vamos a poder ver sacrificio por sacrificio como lo hice en su momento con tipología bíblica. No vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque nuestro estudio no es un estudio detallado, minucioso, sino un estudio general de cómo podemos ver el cumplimiento de la promesa desarrollándose en esta revelación progresiva y cómo podemos ver a Cristo. Entonces será suficiente de esa manera. Ahora, debemos pasar, escúchenme bien, a la segunda solución que plantea el libro de Levítico con respecto a cómo un pueblo pecador puede habitar en la presencia de Dios a través de la mediación de los sacerdotes, el sacerdocio. Y vamos a ver desde el capítulo 8 al capítulo 10, mis hermanos,
esta verdad como del capítulo 21 al capítulo 22. Vamos a ver allí la necesidad que hay, que dentro de entre del pueblo se escogía a uno como sacerdote para que ese sacerdote se presentara en nombre del pueblo delante de Dios. Aclaro, el sacerdocio en general es una figura de Cristo. Esa labor, ese ministerio, el perfecto sacerdote, el fiel y sumo mejor sacerdote que ha podido existir es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en Levítico, en estos capítulos, cómo de manera detallada se habla de las características que debía tener ese sacerdote y las labores que iba a desarrollar, como también, mis hermanos, su consagración de por vida a Dios. Esto es importantísimo que lo estudiemos y que lo veamos, porque esta persona que iba a presentarse delante de Dios no era llamada, o sea, no era algo que sentía la persona, sino que estas personas, estos sacerdotes eran llamados por Dios. Era una labor importantísima y es una labor de mediación delante del pueblo. Vamos a ver cómo Dios precisamente llamaba y ungía a estos hombres. Vamos a ver cómo estos hombres tenían que tener una vida irreprensible y mucho más superior a la del pueblo en general para presentarse delante de Dios. Ahora, voy a leerles algo que era más o menos hacia donde apuntaba, ¿no? Y eso le estoy diciendo no que estas personas por sí mismas tuviesen esa capacidad, no. Al ser llamadas por Dios, Dios actuaba en ellos y los consagraba para el servicio. Dice Éxodo 28, 36 al 38, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con grabadura de sello santidad a Jehová. Eso lo tenía que llevar en la frente el sacerdote para mostrarle a todo el pueblo que había sido separado para Dios. Esto es impresionante, mis hermanos. Ahí hay un dibujo más o menos de lo que les estoy hablando, porque tenía que ser notorio que este hombre que había sido tomado en medio del pueblo tenía que ser separado para Dios. Entonces desde ahí ya empezamos a darnos cuenta lo serio que es servirle a Dios. No cualquiera y no tomándoselo en broma, sino en serio. Y finalmente en los capítulos 11 al 15 y 18 al 20, rodeando los capítulos 16 y 17, que ya les voy a hablar de qué se tratan, vemos toda la serie de actividades que tenía que hacer el pueblo para purificarse y estar ceremonialmente limpios para presentarse delante de Dios. Vamos a ver en estos capítulos términos como limpio y sucio. Y vamos, y más o menos para que ustedes como que tengan una idea, esto de limpio y sucio, voy a usar textos que ustedes estén familiarizados con ellos. Porque nosotros no manejamos esa clase de leyes de purificación y podemos verlas a veces como lejanas. Pero si yo les hablo a ustedes de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto del Señor Jesús, de pronto sí se familiarizan con esa historia. O si les hablo del leproso al que sanó el Señor Jesús, se van a familiarizar con esta historia. ¿Y por qué uso estas dos situaciones? Porque precisamente, mis hermanos, en estas leyes de pureza que van a aparecer descritas en el libro del Levítico, nos vamos a dar cuenta que había personas que por ciertas actividades o por estar en ciertas situaciones o por haber tenido ciertas situaciones en su cuerpo, podían estar ceremonialmente impuras y no se podían presentar delante de Dios. Que una mujer tenga el periodo, que una mujer tenga la menstruación, no hay problema con eso. Pero una mujer así no se podía, en su tiempo de visita, no podía presentarse en el templo y presentar sacrificios ni nada, porque estaba ceremonialmente impura. Los leprosos, por ejemplo, eran completamente marginados de la adoración a Dios porque se encontraban sucios. Nosotros nos vamos a dar cuenta cómo en el libro de Levítico se le enseña al sacerdote a identificar si las manchas en la piel de una persona es lepra o no y lo que tenían que hacer con aquellas personas que sufrieran de esa enfermedad. Entonces les traigo a colación esto para que entendamos los términos de manera más familiar, limpio o sucio. Era tan delicado y no cumplir esas reglas ceremoniales, mis hermanos, que por ejemplo en el caso de la mujer con el flujo de sangre, que ella haya tocado el manto del Señor, a veces no nos pillamos eso porque no entendemos
la magnitud del peso cultural que había en eso, pero la mujer cuando toca el manto y se sana, ella tenía tanta fe que el Señor la podía sanar. Ella tenía tanta fe en el Señor Jesús, no en el manto del Señor Jesús, sino en el Señor Jesús, que si tocaba solo el borde de su manto ya creía que iba a ser sana. Ahora, si ella tocaba ese manto estando ceremonialmente impura, eso hacía inmundo a la persona que llevaba esa ropa. Pero eso es lo impresionante, eso es lo que dice Levítico. Una mujer menstruosa tocaba y todo lo que tocaba quedaba inmundo. Por eso ella por 7 días tenía que estar fuera de toda actividad de adoración y era delicado. Entonces, en el contexto de este milagro, es tremendo lo que sucede, porque ella por la fe se atreve a hacer algo. Y la pregunta que hace el Señor es profundísima. Pregunta que no entiende Pedro. ¿Quién me tocó? Pedro no entiende esa pregunta y hasta dice, pues Señor, todo el mundo nos aprieta porque hay mucha gente, estamos en medio de una multitud y tú preguntas quién me tocó. Y lo tremendo del asunto es, miren, cómo trata Dios esa impureza. Aquí no dice él, que sabe todas las cosas, no, es que una mujer menstruosa me tocó y quedé inmundo, porque ¿quién puede hacer inmundo a Dios? No, lo que dice Jesús es, poder salió de mí. Es que sentí que poder salió de mí. Y antes que quedar inmundo, el Señor lo que hace es que el poder de Dios sana a esta mujer. Eso es más o menos como relacionándonos un poco. En el caso de los leprosos, mis hermanos, es terrible lo que hacían con ellos. Ellos quedan exiliados tanto social como religiosamente del pueblo. Pero más adelante hablaremos de eso. Cuando hablamos de los términos limpio o sucio, cuando hablamos de esos términos de limpio o sucio, estamos hablando de gente ceremonialmente limpia, que en la gráfica están como blanquitos, o ceremonialmente sucia, como son los que están abajo en negro. Pero eso nos deja ver una realidad espiritual. Esa es la realidad física. No hay problema con que una persona tenga una mujer tenga la menstruación. O vamos a ver que una persona haya tenido fluidos corporales. No, no hay problema con eso. El problema es que tú en esa condición pretendieras entrar al tabernáculo. Y eso había que enseñárselo al pueblo. Ahora, eso tiene una verdad espiritual mucho mayor. Y la verdad espiritual detrás de todo esto es que el hombre entienda su condición pecaminosa y que tiene que pasar por un proceso de limpieza para poderse presentar delante de Dios. Ahora, esa suciedad no es temporal, como la menstruación que dura una semana, 5 días, o como por el fluido corporal te deje marginado del pueblo una semana, sino que la suciedad del pueblo es una suciedad que permanecerá toda la vida en ellos si no viene Dios mismo y lo limpia y lo purifica. Entonces ya no vamos a hablar solamente de términos como limpio o sucio, sino términos como puro e impuro. Y como les mencionaba, mis hermanos, se va a hablar de que el Señor va a tener tan meticuloso cuidado de que Él va a decirle a su pueblo qué puede comer y qué no puede comer. Entonces, aquí ya no se hablan de animales limpios y sucios, sino de animales puros e impuros. Y vamos a ver en Levítico una lista de animales que se podían consumir, que están en la gráfica en blanco, y otra serie de animales que no se podían consumir porque eran impuros, eran inmundos, que están en negro. La Biblia no nos habla de por qué unos son puros y otros son impuros, no, sencillamente nos da un listado. ¿Por qué? Porque el Señor aún en eso se va a cuidar de su pueblo. Eso lo vamos a ver en el capítulo del 11 al 15. Alimentos, mis hermanos. Animales tanto del mar, de la tierra o del aire, cuáles se pueden consumir y cuáles no se pueden consumir. Pero también vamos a ver cómo será el trato con los leprosos, el trato con los muertos, porque una persona que estuviese en la presencia, en un funeral con un muerto o algo, haya tenido manipulación de algún hueso o algo de animal o de hombre, no podía presentarse en el templo. También vamos a ver, como les decía, los fluidos corporales y aún la contaminación por acercarse o haber estado en esa situación. Y esto es impresionante, la descripción, porque habla de cómo debía tratarse todo esto.
Ahora, la persona que hubiese estado bajo alguna de esas condiciones, esa persona quedaba ceremonialmente inmunda, impura, y hasta que no se limpiara, no podía presentarse delante de Dios. El mismo libro de Levítico habla de cómo atender precisamente esa situación y cómo purificarse. Todo apuntando, todo siendo una sombra al estado natural del hombre de pecado y a la limpieza que solo puede alcanzar a través de la sangre de Cristo. Ahora, lo que está haciendo el Señor es que Él está demostrando la diferencia categórica que hay entre la vida y la muerte. La diferencia categórica entre tener vida espiritual y estar muerto de manera natural espiritualmente. Por esa razón se va a hablar de pureza ritual, pero también se va a hablar de inmundicia. Una persona ritualmente pura puede entrar y adorar a Dios. Una persona que esté contaminada o que no cumpla con los estándares del Señor, la presencia de Dios, que es muy buena, puede convertirse en un juicio para esta persona. Y es allí donde precisamente nosotros vamos a ver casos de personas que se presentaron delante de Dios sin estar ceremonialmente como el Señor lo demandaba. Nadab, Abiú, ya toqué el tema de ellos. Los hijos de Elí, que no llenaban el estándar para ser sacerdotes correctos, y el juicio de Dios los alcanzó. Usa, al pretender tocar el arca de la alianza, cuando él desde pequeñito sabía que no podía tocar ese elemento sagrado. Y finalmente un rey, y me gustaría leer precisamente el texto de este rey. Estos no son historias que aparecen en Levítico, no. Sencillamente les estoy mostrando que no solamente en los libros que escribió Moisés sucedía esto, sino en Samuel, que es el caso de los hijos de Elí, o como también en el libro de Samuel, como es el caso de Usa, o en el libro de Crónicas, como es la historia de este rey. Es un rey que fue muy bueno, Usías, que hizo muchas cosas en la presencia de Dios de manera correcta, pero se le fueron las luces en un momento, y miren lo que dice segunda de Crónicas 26:16. Sin embargo, cuando aumentó su poder Usías, se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. ¿Por qué dice el texto que eran valientes? Porque se iban a oponer al rey. Se necesitaba de carácter para oponerse al rey. Quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es la función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario. Es que él se entró en el lugar santo del templo, ni siquiera en el atrio exterior, en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, y empezó a quemar incienso allí. Pues le dicen ellos, salga usted, rey, ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso, geográficamente el texto nos ubica donde está, y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías, dice el verso 21, se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo. Eso es gravísimo lo que hizo. Entonces, mis hermanos, en el libro de Levítico se nos está mostrando, mis hermanos, lo que nos corre pierna arriba si no nos tomamos en serio al Señor. Y eso será lo que le estaba enseñando precisamente Dios a través de ese libro a su pueblo que recién estaba siendo constituido. También vamos a ver nosotros en la última parte precisamente de estos ritos de purificación y de todo esto, en el capítulo 18 al 20, vamos a ver leyes sobre la justicia, sobre las relaciones
y aún leyes de cómo tener relaciones sexuales con tu pareja sanas, correctas, y cuáles relaciones íntimas le son prohibidas al pueblo de Dios. Todo esto demostrando que la conducta de Israel debe ser una conducta muy diferente a la de las naciones de la tierra, porque eran pueblo de Dios y tenía que ser un pueblo moralmente puro. Ahora, les he hablado a ustedes de que todo esto rodea en el capítulo 16 y el capítulo 17. ¿Qué es lo que habla el capítulo 16 y 17? Pues mis hermanos, habla de un evento que es, pero central, importantísimo, que es, mejor dicho, neurálgico al interior de la fe del pueblo de Dios, y es el día de la expiación. En estos dos capítulos se va a hablar de el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Yo les he hablado a ustedes muchas veces que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Esa vez al año que él podía entrar al lugar santísimo es este día, el día de la expiación. Y en el día de la expiación, ¿qué sucedía? Bueno, en el día de la expiación, nosotros debemos entender algo, mis hermanos, y es importante que como que resaltemos eso antes de explicarles el día de la expiación. El día de la expiación tiene el propósito de sacrificar un cordero, bueno, 2 corderos, vamos a darnos cuenta, y poder cubrir el pecado del pueblo en general. Es que tenemos que entender una cosa, esa pequeña familia que constituyó Abraham con Sara, y a la cual se le hicieron estas grandes promesas de Génesis 12 del 1 al 3, ya no eran una pequeña familia, ya no eran solo Isaac, ya no solamente era Jacob, ya no solo eran las 12 tribus de Israel, eran más de 1 millón de personas habitando en el desierto mientras se acercaban a la tierra prometida. Y lo más seguro es que en medio de tanta gente hay pecado oculto. En medio de tantas personas, lo más posible es que haya pecado oculto. Y por esa razón se le va a ordenar al pueblo que el pueblo, una vez al año, se presente delante de Dios y, hombre, reconozca su pecado y que un inocente muera por el culpable, que un inocente sea echado fuera de la presencia de Dios y no habite en medio del pueblo en su lugar. Y eso grita, el día de la expiación, eso es el propósito que tiene. Todas las personas del pueblo tenían que presentarse y ofrecer un cordero por su pecado. Miren la pedagogía tan impresionante. Ahora, en el día de la expiación se escogían dos animales. Uno de ellos era muerto. Luego de ponerse las manos encima, era muerto. Su sangre era vertida en el altar. ¿Y esto por qué? Porque el mismo libro nos deja ver que en la sangre del animal está la vida. Mientras que el pecado causa muerte, este sacrificio sustitutivo produce vida. Y eso lo tiene que recordar el pueblo. Ahora, por otro lado, también el coger ese animal y no solamente derramar su sangre en el altar, sino descuartizarlo y quemarlo totalmente para el Señor, en holocausto, presentarlo en holocausto al Señor. Mis hermanos, esto es un símil o una metáfora de la ira de Dios. Se representa que en ese animal está el pecado y la ira de Dios va a descender y va a consumir a ese cordero. Debemos recordar, esto lo hablamos en el tabernáculo, debemos recordar que tanto el fuego que está en el altar del sacrificio, en el atrio exterior del tabernáculo, como el fuego que arde en el candelabro de oro, fue un fuego que Dios encendió. Y mientras existió el tabernáculo, ese fuego no se apagó. Esto es interesante, esto es impresionante, esto es importantísimo. Impresionante esto que le estoy diciendo. Ahora, lo diferente es que el fuego de la lámpara, del candelabro de oro, representa es la luz que Dios proporciona. Mientras que el fuego del altar del sacrificio, que es del que estamos hablando en este momento, representa la ira de Dios.
La ira de Dios iba a consumir ese sacrificio, porque eso es lo que, esa es la forma en que se relaciona Dios con el pecado. En ira, lo consume, lo destruye. Ese inocente representa a todos los pecadores del pueblo, y el pueblo tenía que entender eso, tenía que entender su condición de impureza y tenía que entender la necesidad de que un sustituto muriera por ellos. Ahora, el otro animal, sobre él también se ponían las manos, como transmitiendo el pecado, como que es la persona el sustituto que llevará el pecado del pueblo. Y el sacerdote lo echaba fuera del campamento. Lo echaba fuera del campamento. A este animal se le llamaba el chivo expiatorio, término que ustedes ya deben conocer. Y este animal moría en exilio, se moría en el desierto, porque el pecador no puede estar en la presencia de Dios. Miren todo lo que estamos hablando el día de hoy, para que el pueblo pecador pueda estar en la presencia de Dios. Y aquí me gustaría hacer esta comparación. Todo eso se está haciendo para que el pueblo de Dios pueda entrar en la presencia de Dios. Pero para que el pueblo de Dios pueda entrar en la presencia de Dios, uno tenía que sustituirlo y morir. Uno tenía que sustituirlo y salir de la presencia de Dios. Quienes vieron la predicación del domingo de la iglesia van a entender de lo que estoy hablando. Porque allí hablé de cómo Jesús no solamente murió, bueno, los que vieron la predicación de hace 15 y la de este domingo, van a ver cómo el Señor Jesús muere fuera del campamento y literalmente la ira de Dios desciende sobre él en ese tiempo que estuvo en la cruz del Calvario. Es el Señor Jesús el que representa a esos dos animales que se sacrificaban el día de la expiación. Esto es impresionante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes dirán, bueno, pero es que esto de los sacrificios es algo tan terrible, es tan dramático, es tan drástico. ¿Por qué? Pues mis hermanos, tan drástico como fue el pecado, tan terrible, tan horrible como es el pecado, tan horrible y tan drástico tiene que ser también el castigo por ese pecado. Nosotros debemos recordar que todas las naciones que rodeaban a Israel adoraban ídolos falsos. Era una mentira la religión que ellos practicaban. Y por eso el libro de Levítico lo que pretende es que conozcamos a Dios, pero que también no lo tomemos en serio. ¿Cómo termina el libro de Levítico? Precisamente comenzando con el libro de Números. Y en el libro de Números vamos a ver el camino que recorre esa nación que sale en el éxodo de Egipto, que se le da una ley, que tiene un santuario para que habite el Señor y que tienen que tomarse en serio a ese Señor. Pero el libro de Números nos va a hablar del camino que recorrerá este pueblo. En el